Gracias por estar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer, momento de nuestro segmento de la entrevista. Y hoy vamos a hablar acerca de la Ley de Educación con Política Inclusiva. Ya se encuentra el diputado David Reyes con nosotros por el Partido Arena, a quien damos la bienvenida al set de Central de Noticias. Muy buenos días. Buenos días, Graciela. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Muy contento de estar esta mañana contigo. Gracias por la invitación. Estoy listo para que podamos platicar un poquito de un tema que es muy apasionante. La educación es, digamos, la base fundamental para el desarrollo de nuestro país, y la educación especial que tiene que ver con aquella que se dedica a los chicos que tienen una discapacidad intelectual, también es muy importante para el desarrollo de toda esta comunidad en nuestro país. Así es, y es que la educación especial continúa siendo una de las deudas pendientes según los analistas y organizaciones sociales. Recientemente, el diputado David Reyes presentó una propuesta de reforma a la Ley General de Educación que contempla una política de educación inclusiva y evite así el abandono de algunos centros escolares. Actualmente no existe un censo total de la población con algún tipo de discapacidad, pero sí dentro del sistema educativo, que ronda los 18,000 estudiantes y solo se cuenta con 53 escuelas y 240 docentes. Las cifras dejan en evidencia un sistema educativo que no prioriza las necesidades de educación de las personas con discapacidad. Bien, diputado, en ese sentido es necesario que revisemos un poco el contexto actual en el que vivimos en El Salvador si hablamos acerca de la educación especial. Sí, efectivamente. Quizás me gustaría definir qué es una discapacidad intelectual. La discapacidad puede ser, en términos generales, una discapacidad física, alguien como en mi caso que utiliza una silla de ruedas, una discapacidad sensorial que tiene que ver con los sentidos, ya sea la vista, el oído, y puede ser una discapacidad cognitiva, puede ser una discapacidad intelectual que tiene que ver con la capacidad de desenvolverse en igualdad de condiciones. Aquí entran los chicos con síndrome de Down, con autismo u otras condiciones que no les permiten tener, digamos, una educación regular. Es por eso que en nuestro país existen 53 escuelas de educación especial para una población, como tú muy bien lo decías, de poco más de 18,000 estudiantes. Con 53 escuelas para esta cantidad de población, realmente es una labor maratónica la que hacen los maestros, y que ciertamente los padres de familia se involucran directamente y también participan en este proceso de formación. Quiero comentarte que me di la tarea de recorrer, visitar cada una de estas escuelas, así como llegamos aproximadamente a recorrer 40 de las 53 escuelas, y pude constatar la difícil situación que están viviendo los maestros para poder tener herramientas, material didáctico, todos los instrumentos que les sirvan para darle una educación de calidad a estos niños con una discapacidad intelectual. Me da cierto coraje, hay que decirlo así, porque pareciera ser que la autoridad se ha olvidado de estas escuelas, y como quien dice, como son personas con una discapacidad intelectual no va a pasar nada. Al contrario, son personas que tienen derechos, son personas que merecen tener acceso a una educación digna y educación de calidad para poderse incorporar en la vida productiva de nuestra sociedad. Quiero decirte que las personas con discapacidad intelectual pueden aportarle al desarrollo de nuestro país, desarrollo económico, deportivo. Bueno, aprovecho para enviar un saludo a todos los atletas de Olimpiadas Especiales, que si tú escuchas las grandes noticias cada vez que ellos participan en una competencia, siempre ganan medallas de oro, de plata, de bronce, y ponen en alto la bandera de El Salvador. Muchas veces incluso más que otros atletas que no tienen una discapacidad, no los menosprecio, pero lo que te quiero decir es que son personas que le aportan muchísimo a nuestro país, y por ende necesitan
tener una formación educativa que les permita eventualmente incorporarse a la vida productiva de nuestro país, tener herramientas para poder accesar a un empleo, poder ejercer o desarrollar sus propios emprendimientos. Pero sí es importante destacar que en nuestro país lastimosamente no se le está tomando en cuenta. La reforma que hemos planteado consiste en agregar un artículo donde se le exige al Ministerio de Educación desarrollar una política nacional de educación especial, una política de educación inclusiva, le hemos llamado, con su respectivo financiamiento. Esto es importantísimo. Este día nada menos, el ministro de Hacienda se tiene previsto llegar a la Asamblea Legislativa y presentar el proyecto de presupuesto general de la Nación para el año que viene, el 2018. La idea es que con esta ley tenga que ir desde ese momento de la elaboración del presupuesto una partida necesaria, una partida dirigida específicamente para darle atención, una buena atención a todos estos chicos con una discapacidad intelectual. Diputado, en ese sentido es necesario consultarle acerca del tema del presupuesto, porque sabemos que ha existido un recorte a la cartera del Ministerio de Educación, sí, y por consiguiente esto ha afectado también el efectivo que llega hacia los diferentes centros escolares. ¿Sería factible en ese sentido que se continúe por lo menos avanzando en este tema de la educación inclusiva o que realmente puedan ser financiados tal y como se plantea en la propuesta que usted ha presentado, diputado? Yo estoy convencido que sí es factible, y aprovechando podemos estar viendo en este momento las imágenes de la condición que están algunas de estas escuelas. Estas son fotografías que hemos tomado con mi equipo. Esa es la condición en la que están la mayoría de las escuelas de educación especial, que es bien compleja. Pero específicamente en el tema del presupuesto, es muy lamentable que se le tenga que recortar a la cartera de educación. Y aquí sí me refiero en términos generales, ya no solamente a la educación inclusiva, sino que en general. Porque si no le invertimos lo necesario, lo suficiente a la educación, realmente nuestro país no va a poder salir adelante. La educación es la mejor herramienta de prevención de violencia, de incluso capacitación para poder incorporar a nuestro país en un mundo globalizado que está compitiendo constantemente. Y bueno, quizás eso es lo más triste, que cuando se hacen este tipo de recortes, como el que se hizo recientemente para redirigir fondos para el tema de seguridad, los primeros que se ven afectados son estos programas. Y te tengo una prueba. Fíjate que acaba de salir publicado una convocatoria para contratar plazas de docentes a nivel nacional. Están ofertando 716 plazas. Este es un documento que desarrolla todas las convocatorias y en qué escuelas. De 716 plazas que se van a contratar, imagínate que solamente 5 van a ser para escuelas de educación especial. En ese sentido podemos decir que hablar de una inclusión educativa en nuestro país es casi nulo, tomando en cuenta incluso la misma definición que realiza la UNESCO, que se refiere a la inclusión como el proceso de, en primer lugar, sí, identificar, y en segundo lugar, resolver y diversificar las necesidades de todos los estudiantes. Efectivamente, es un reto enorme, yo lo plantearía de esa forma, es un reto enorme el de poder darle una atención de calidad a todos estos chicos. Son seres humanos, y fíjate que nuestra Constitución los ampara, pero además tenemos una convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad
que establece en su artículo 26 que es obligación del Estado salvadoreño garantizar un acceso y una atención de calidad en la educación para las personas con una discapacidad en general. Yo aprovecho este espacio para hacer un llamado a nuestras autoridades, específicamente al ministro de Hacienda, al ministro de Educación, porque en vez de estarle otorgando fondos a ONGs que muchas veces es cuestionable la existencia de las mismas o el trabajo que desarrollan, este sí es un trabajo importantísimo. Fíjate que los maestros que están atendiendo estas escuelas hacen un esfuerzo triple, me atrevo a decirte, un triple esfuerzo para poder ellos darle lo mejor a estos chicos. Los padres de familia, ellos muchas veces son los que aportan de su bolsillo para poder dotar de material didáctico para que puedan desarrollar sus planes educativos. Es una situación compleja, pero te repito, da coraje porque pareciera que como son personas con una discapacidad intelectual, dicen, no, ahí dejémoslos. Y ese es un enfoque completamente inadecuado y que viola el derecho al acceso a una educación de estas personas. Y a medida vamos leyendo la propuesta que se ha hecho ante la Asamblea Legislativa, aparte de agregar el artículo 5B que establecería que el Ministerio de Educación impulsaría dentro del Sistema Nacional una política de educación inclusiva para estudiantes y su respectivo financiamiento, también se está hablando de la accesibilidad, el entorno físico, el entorno social. Quizás abonar un poco más al respecto, diputado. Y sí, esto ya se refiere en un aspecto mucho más amplio. Aquí ya nos referimos específicamente a que a nivel nacional, en las aproximadamente, creo que son aproximadamente 5.000 escuelas a nivel nacional, escuelas públicas, es imperativo garantizar accesibilidad para cualquier persona con una discapacidad. Aquí ya no me refiero únicamente personas con discapacidad intelectual, sino que ya estamos hablando, por ejemplo, de usuarios de sillas de ruedas, personas ciegas, personas sordas, etcétera. Es un derecho. Y fíjate que la inversión no es, digamos, que se requiera una gran cantidad. Este es más un tema de voluntad. Diputado, ¿y cuánto se destina, por ejemplo, del presupuesto para la educación para personas con discapacidad, por ejemplo? Pues no tendría tal vez un dato preciso porque no se detalla lastimosamente en el presupuesto, así como una partida específica para educación de personas con discapacidad, que es lo que estamos pidiendo, porque lo que estamos pidiendo en la ley es que se elabore una política nacional de educación inclusiva que con su financiamiento y que ahí sí se detalle y se destine. Yo creería que se debería de destinar un porcentaje acorde a la población con discapacidad que se tiene censada, al menos en las instituciones públicas. El reto que se enfrentan muchos padres de familia es enorme porque a veces a los chicos que tienen o usan una silla de ruedas no los llevan a la escuela porque la entrada es inaccesible, no tiene muchas gradas, o muchas veces, fíjate que ahí se da una situación que es muy lamentable. A veces los maestros o el director de la escuela no los quiere recibir porque piensa que este niño es frágil y piensa que hay que tener un doble cuidado, y no es así. Realmente los niños con una discapacidad física simplemente necesitan la oportunidad de desarrollarse como cualquier otro niño. Entonces, lo que se pide es que dentro de esa política se garantice y se busque la accesibilidad, ¿verdad? A veces hay escuelas que son edificios de 2 o 3 pisos, pero nada cuesta cuando llega un chico con silla de ruedas, por ejemplo, que su salón de clase esté en el primer nivel. Pero a veces, mira, me dicen, pero es que en el primer nivel solamente está primaria, en segundo y en tercero está el tercer ciclo. Entonces,
no hay ningún problema, se puede fácilmente, con voluntad, como te digo, trasladar pues el grado entero al primer nivel. Es cuestión de voluntad y de un poco de creatividad. Eso es lo que se solicita en esta reforma a la Ley General de Educación para garantizar ese derecho, como te digo, que es un derecho humano y que como Estado salvadoreño debemos de promover ese cumplimiento. Bien, diputado, vamos a hacer una pausa comercial y enseguida nosotros continuamos hablando de este tema. Nuestros equipos también han viajado a una de las escuelas, excelente, eso para constatar la situación en la que actualmente se reciben las clases. Pausa y volvemos. Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Continuamos conversando con el diputado David Reyes del Partido Arena acerca de la Ley de Educación con Política Inclusiva que se ha propuesto ante la Asamblea Legislativa, y nos íbamos a la pausa comercial también hablando del goce pleno de las libertades y los derechos de estas personas con algún tipo de discapacidad. En ese sentido, diputado, me es necesario preguntarle si realmente en nuestro país se está efectuando a cabalidad o se está dando fiel cumplimiento, por ejemplo, incluso a leyes primarias que están dentro de la misma Constitución de la República, donde plantea la igualdad de derechos y la igualdad de condiciones, tomando en cuenta las instituciones públicas y las instituciones dedicadas a la educación especial. Pues yo te diría que tenemos un marco legislativo, es decir, tenemos leyes muy buenas y muy completas. Tenemos una ley de equiparación de oportunidades, hemos ratificado la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad que promovió Naciones Unidas. Desde el año 2008, El Salvador ratificó este convenio, que es bien completo. Me atrevería a decirte que leyes tenemos. El tema es la ejecución. Efectivamente. ¿Existen los recursos dentro de las instituciones de Estado para poderles dar cumplimiento? Mira, cuando ya nos metemos al tema de la ejecución, que ya es competencia, digamos, del gobierno en turno, pocas veces hemos tenido ministros o ministras de educación en la historia de nuestro país que le han entrado en serio al tema de la educación especial, hablando específicamente de personas con discapacidad. Pocas veces, porque se tiende a pensar que es un segmento de la población minoritario, o que es un segmento de la población que no se le tiene mucha expectativa, cuando es todo lo contrario. Mientras estábamos en la pausa, yo te platicaba de ejemplos concretos. Usted puede ir a algunos restaurantes de comida rápida y se va a dar cuenta que en ellos hay contratados personas con síndrome Down y que están desarrollando una labor espectacular. Se han incorporado a los equipos de trabajo, en algunos casos están limpiando mesas, pero están haciendo un trabajo digno, cumpliendo un horario como cualquier otra persona, recibiendo un salario como cualquier otro trabajador que no tuviese una discapacidad, y también están prosperando. Muchos de ellos comenzaron limpiando mesas, hoy ya están en el área de cocina, por ejemplo, y eso te demuestra de que sí es posible. Otro ejemplo concreto, fíjate que conocí el caso de una empresa que se dedica a hacer zapatos aquí, sí, en nuestro país. Parte de la elaboración de este zapato lo hacen manual, y ellos decidieron contratar personas ciegas. ¿Por qué? Porque la persona ciega desarrolla una habilidad, una agilidad que muy difícilmente tú o yo pudiéramos hacerlo con esa rapidez. Y lo hacen tan bien y les sirve, le dan trabajo, le dan empleo, y esos zapatos incluso ahora tienen un sello de exportación. Lo que te quiero decir es que es importante garantizar la herramienta, y la herramienta es la educación. Diputado, se habla mucho, hablando del tema de las herramientas, y para eso existe la legislación vigente, ¿no? Pero en muchas ocasiones y muchos analistas son de la idea que son leyes sin dientes prácticamente. ¿Será esto cierto?
Pues mira, las leyes no siempre deben de tener un enfoque punitivo, es decir, que tengan un castigo, porque si así fuera, me atrevería a decirte que pues... Sin dientes, al hablar en materia de educación podríamos referirnos a la falta de presupuesto, ¿no? A la falta de las condiciones adecuadas. De hecho, eso tiene mucho que ver incluso con la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional, que ha obligado a la Asamblea Legislativa a que toda la legislación que se apruebe y requiera cierto presupuesto, la misma ley deba decir de dónde va a sacar ese presupuesto, de dónde se va a financiar estas iniciativas. Yo tengo la impresión que por muchos años se aprobaron leyes, y comparto tu pregunta, en las cuales no se especificó de dónde se iban a fondear, como decimos en buen salvadoreño, para darle su implementación. Pero eso aún así no es excusa para no cumplirlas. Por eso te digo que muchas veces recae en la voluntad de los funcionarios, recae en la voluntad de los servidores públicos, en este caso incluso los docentes. Mucho pueden aportar los docentes. Yo te hablaba en el segmento anterior de ejemplos donde a veces los directores no quieren contratar y con sencillamente un poco de voluntad te das cuenta que sí se pueden incorporar, sí se pueden educar en igualdad de condiciones, pero requiere un poco de voluntad y creatividad muchas veces. Ahora sí se necesita que la autoridad, en este caso el ministro o ministra de Educación, tenga y desarrolle una política. La política específicamente va en ese sentido. Las políticas se desarrollan para darle cumplimiento a las necesidades que se tienen. Se habla del tema de educación, diputado. Muchos planes gubernamentales no han sido sostenibles en el tiempo. Y es que vemos que cada entrada de un nuevo gobierno, generalmente las políticas de educación van variando una a otra. Y esto no solamente está afectando a los estudiantes, sino también a los mismos padres y el desarrollo que esto vaya a tener a futuro. En este sentido, es necesario preguntarle si se ha pensado en algún momento plantear una política sostenible en el tiempo y que pueda incluso estar contemplado dentro de una misma reforma. Eso sí es un problema, como tú lo planteas. Fíjate que han habido iniciativas en ese sentido. Por ejemplo, recuerdo el Plan 2021, un plan de educación espectacular, que incluso iba acompañado del programa Educo, que le daba la oportunidad a los padres de familia de participar y de incorporarse en el proceso educativo de sus hijos, que lastimosamente hubo cambio de gobierno, de partido político que gobernó, y lo que vino a hacer es desbaratarlo. Entonces, es cierto, lastimosamente estamos expuestos a que hayan estos cambios. Aquí es donde entran estas frases que a veces suenan ya trilladas, pero realmente deberían de hacerse, de construir esa visión en conjunto, ese plan de nación que no cambie conforme vayan cambiando los gobiernos en turno o los partidos políticos. La educación, por ejemplo, debería de ser la médula espinal. Deberíamos de plantearnos como lo han hecho otros países. Por ejemplo, el primer paso, Graciela, es incrementar el presupuesto a la rama de educación. En nuestro país deberíamos de estar invirtiendo por lo menos el 6% del presupuesto general de la nación en educación. Otros países como Costa Rica, por ejemplo, invierten no menos del 10%. ¿Sabes cuánto? Hablando de otra cantidad de presupuesto, ¿no? Pues lo que sea, es el enfoque. Pero imagínate que en El Salvador hay años que se invierte el 3%, a veces un poco menos, a veces un poquito más, pero no hemos pasado del 3.4% de la inversión en educación. Eso es algo bajísimo. Deberíamos de tener, como te repito, por lo menos y un 1.6 tengo entendido que es para la educación superior. Sí, y fíjate que, insisto que es complejo, pero es necesario que haya un enfoque educativo en nuestro país estratégico. Fíjate,
deberíamos de tener un observatorio, hablando ya de educación superior, un observatorio que le permita a los jóvenes decir cuáles son aquellas carreras profesionales que están requiriendo mayor demanda. Por ejemplo, me atrevo a decirte que en El Salvador tal vez no necesitamos más abogados, porque hay muchísimos, u otras profesiones, pero probablemente necesitamos especialistas en robótica, o necesitamos, por ejemplo, especialistas en mantenimiento de aviones, qué sé yo, pero ahí es donde la autoridad debe de enfocarse y desarrollar todas estas herramientas que le permitan al joven decirle, vaya, mira, estas son las áreas estratégicas en las cuales si tú te preparas, seguro vas a tener un empleo. Hoy en este momento, 7 de cada 10 jóvenes están buscando empleo y no lo encuentran. Diputado, en ese sentido también es importante que establezcamos comunicación con el periodista Luis Alberto López, esto para constatar cuáles son las condiciones educativas en las que se encuentran en una escuela de educación especial ubicada en Mexicanos. Luis Alberto, coméntenos cuál es el panorama. Muy buenos días, compañeras, amigos televidentes de Central de Noticias. Bueno, ahora me encuentro en la Escuela de Educación Especial de Mexicanos. Esta es una escuela que tiene más de 25 años de estar funcionando en este local. Bueno, es prácticamente una casa particular donde vienen en el turno de la tarde y en el turno de la mañana por lo menos 84 niños especiales a recibir sus clases, pero le vamos a mostrar prácticamente las condiciones en que los niños reciben sus clases, los niños de educación especial, que todas las mañanas y las tardes también lo traen sus padres a este lugar. Bueno, estamos prácticamente en el inicio, en la dirección, y aquí es donde se reúnen los niños para después pasar a sus respectivos aulas. Vamos a subir estas gradas que son los que tienen que subir todos los días, a pesar del riesgo. Los niños especiales, ya los van a ver ustedes, tienen que subir estas gradas para ir a sus aulas de trabajo junto con los profesores, donde desarrollan las clases todos los días. Vamos a invitarlos para que suban. Son bastantes gradas que los niños tienen que venir. Incluso aquí se han hecho algunos trabajos adicionales para improvisar algunas aulas en esta Escuela Nacional Especial de la colonia de la Sacamín o de Mexicanos. Vemos, aquí están ya los profesores, los niños en sus respectivas aulas de trabajo, que están recibiendo sus clases, y son, como decimos, 84 niños, la mitad que vienen en el turno de la mañana y la mitad que vienen en el turno de la tarde. Vamos a ver aquí otra de las secciones. Toda la noche. Y si ahora es día jueves, ¿qué día va a ser mañana? ¿Qué día va a ser mañana? Bien, vamos a conocer la otra planta. Es de 3 plantas esta escuela especial, donde se encuentran niños hasta segundo o tercer grado más o menos, que vienen a recibir aquí sus clases. Esta es otra de las gradas que tienen que subir. Verán ustedes lo difícil que les toca a los niños, y así han estado varias generaciones por más de 25 años en esta escuela especial, que necesita ya el cambio de lugar, aunque hay ofrecimientos de la Embajada de Alemania de construir una escuela especial, y vamos a hablar también con la directora para que nos explique ellas cuál es la situación de esta escuela y las ofertas que hay de parte de la Embajada de Alemania para construir, bueno, una escuela más adecuada a los niños especiales. Buenos días, quisiéramos conocer, bueno, hemos pasado algunas aulas y también esta zona de la escuela. ¿Y cómo se encuentra la situación del ofrecimiento de Alemania para construir la escuela especial de Mexicanos? Bueno, sí, hemos tenido el ofrecimiento de la Embajada de Alemania, ¿verdad? A través de la Fundación de Lisiados para la Guerra, ¿verdad? A través de la municipalidad, es decir, que nos han ofrecido el terreno que está contiguo a la Ciudad Deportiva Inclusiva, en la colonia San Pedro,
y ese es un terreno del Ministerio de Obras Públicas, el cual nos han dicho que es posible el comodato por 100 años, el cual el trámite es que el comodato lo pasa el Ministerio de Obras Públicas a la alcaldía, a la Municipalidad de Mexicanos, y cuando esté ese comodato ya aprobado, ¿verdad? Y que la alcaldía tenga ese documento, pues Alemania nos ha dicho que está dispuesto a erogar los primeros $500,000, ¿verdad? $500,000 para que se inicie la construcción de la escuela en un primer momento, y habrá un segundo momento de otros $500,000 para terminar la construcción de la escuela. Muchas gracias. Prácticamente este proceso ya lleva como 2 años más o menos de estar haciendo este trámite. Básicamente es un problema de burocracia, porque el terreno donde van a construir esta escuela especial y adecuada para darle el servicio a los niños ya está, que es en la zona en la colonia San Pedro, contiguo a Ciudad Deportiva Inclusiva. Y además decirle que ya también hay un diseño de lo que va a ser la escuela, porque va a ser un diseño respetando toda la ecología, porque ahí es como un bosquecito, entonces está diseñada de manera tal que no tenga barreras arquitectónicas, para que niños y niñas también con secuelas de mielomeningocele, de secuelas de parálisis cerebral, niños y niñas en silla de ruedas puedan tener acceso a la institución. Bien. Bueno, reiteramos, este prácticamente es un problema de burocracia, de trámites. Lo que se necesita es que el Ministerio de Obras Públicas le dé de comodato a la alcaldía de Mexicanos para que ellas puedan recibir ese comodato, y por supuesto en la Asamblea Legislativa también aprobar esa transferencia del terreno, digamos, a la alcaldía de Mexicanos. Posteriormente la alcaldía de Mexicanos va a darle ese terreno a esta institución, y la Embajada de Alemania prácticamente ya tiene el financiamiento para poder construir esta escuela especial, que tiene más de 25 años de estar funcionando en este lugar, que a todas luces no reúne las condiciones mínimas necesarias para que los niños puedan recibir sus clases. Este es el informe que le tenemos para nuestros amigos de Central de Noticias, y también para los que se encuentran allí en los estudios. Muchas gracias, Luis Alberto López, y esperamos que esto sea lo más pronto posible. Incluso esta es una de las escuelas que usted visitaba, sí, diputado. Efectivamente, algunas de las fotografías son que están mostrándose son de esta escuela en Mexicanos, y la verdad es que la cooperación internacional ha sido fundamental para poder ayudar en temas de infraestructura, porque también te platicaba el contraste de la Escuela de Educación Especial en San Jacinto, donde Cooperación Internacional donó la construcción de la misma, pero está esperando poder tener un apropiado equipamiento, tener el material didáctico, tener más maestros, que eso sí ya le corresponde al Ministerio de Educación proveerlo, y que todavía siguen esperando. Pero sí, la cooperación internacional es fundamental. Y en el caso de Mexicanos, incluso también el apoyo de la municipalidad. Yo quiero reconocer que esta municipalidad por muchos años, y ahí han pasado diferentes partidos políticos, han apoyado a esta escuela. Como en buen salvadoreño decimos, a la directora le toca andar reuniendo de la municipalidad, del Ministerio de Educación, de la Cooperación Internacional, de la empresa privada incluso, pero el deber ser, teniendo una política nacional de educación especial, es que se contemple todo lo necesario para su funcionamiento óptimo. Esta escuela en particular, como pudieron ver, está en un edificio de 3 niveles. ¿Cómo hace un chico con una discapacidad motora para poder subir todas esas gradas? No puede, o es dificilísimo. Entonces, obviamente, aunque no tenga una movilidad reducida, cualquier persona, bueno, pudimos ver al periodista, a tu colega periodista, cómo con esfuerzo sube incluso ese caracol de gradas. Entonces, esa es la situación. Esa es la situación que se vive en las escuelas de educación especial en nuestro país, y es lo que hoy estamos pidiendo que cambie. Es posible, es factible
hacer esos cambios, por supuesto, se requiere voluntad y es lo mínimo que se puede hacer. Diputado, ya para ir finalizando, ¿cómo ha sido el recibimiento dentro de las diferentes fracciones legislativas de la propuesta que usted ha presentado en cuanto al tema de educación especial? Bueno, esta semana afortunadamente va a conocerse la iniciativa en la Comisión de Educación. Ya ingresó en el Pleno. El proceso que sigue es que pasa a la Comisión de Educación, donde va a comenzar ya su discusión. Estoy convencido de que esta es una propuesta sin tintes políticos, sino más bien es una propuesta de país, y estoy convencido que todos los partidos políticos van a respaldar esta iniciativa, porque lo que se está haciendo es dándole competencia de ley u ordenando por ley al Ministerio de Educación que elabore la política. La política es un plan nacional estratégico que contemple capacitación de docentes, que contemple mejoras en la infraestructura, la revisión de la currícula también educativa, la adaptación de los planes educativos para que estos chicos puedan tener esas herramientas oportunas y actualizadas, pero además lo más importante es que tengan el financiamiento adecuado. Yo estoy seguro, pues obviamente nuestro país no tiene las mejores condiciones económicas en este momento, pero invertir en educación no es un gasto, es, como lo dije, valga la redundancia, es una inversión. Entonces, y también destinar estos recursos a la educación especial no es un gasto, es una inversión. Entonces, esperamos que pueda contar con el apoyo y ser aprobada esta iniciativa lo más pronto posible. Muchas gracias, diputado David Reyes, por su presencia aquí al set de Central de Noticias, y esperamos, por supuesto, que continúe el proceso dentro de la Asamblea Legislativa y que sea aprobado, porque en realidad es una situación que se necesita, por lo menos en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela, por el espacio, y un saludo a todos los televidentes, y vamos a estarles informando, primero Dios, más adelante, de buenas noticias cuando esta ley se apruebe. Claro que sí, queda invitado para próximas ocasiones. Bien, nosotros con esta información nos vamos a la pausa y ya regresamos.